Bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el relato del encuentro de la monarquía. Y vamos a ver que, como en todo régimen público, no todos los gobernadores están contentos ni satisfechos con sus representantes. Al igual que en la actualidad, pues siempre hay personas inconformes. Por lo que pasó de 250 años, la monarquía cayó. El pretexto para que esto sucediera se dio cuando en aquel momento Lucrecia, esposa de Tarquino Colantino, sufrió un atentado por parte del Sexto Tarquino, hijo del rey, lo que enojó de manera bastante fuerte a los patricios y motivó la caída de la monarquía, expulsando los comicios por curias a Lucio Tarquino, el soberbio. Recordemos que este último integrante de la monarquía era soberbio, no conocía los límites y sobrepasaba las fronteras. Así que de esta manera logró que no el pueblo, sino también los nobles y el senado, quedando todo bajo su tutela, pues esta situación desencadenara el descontento de la mayoría, un descontento colectivo. Era arrogante, era arbitrario y pues no tenía una actitud positiva y hacía las cosas a su capricho, por lo que de esta manera, con todas esas actitudes, pues fue logrando que la monarquía se volviera ya insostenible. Y con esto se le pasó a la república. Esta etapa de la república dentro de Roma comprende los años 510 al 27 a.C. y Roma se convierte en una de las máximas potencias del mundo antiguo, derivando su triunfo sobre Cartago, convirtiéndose prácticamente en dueños del mar Mediterráneo. Aquí, algunos autores comentan o refieren que el suicidio de Lucrecia, motivado por el ultraje que le causó el hijo de Tarquino el Soberbio, provocó la sublevación popular bajo el mandato de Lucio Julio, apodado el Bruto. Esto, auxiliado por Colantino, que hizo posible expulsar a Tarquino el Soberbio de Roma en el año 509 a.C., con la caída del último rey en apoyo de la Asamblea Popular. El Senado romano resolvió que dos cónsules reemplazaran al gobierno monárquico y que ejercieran el cargo por el término de un año. Aparecen así elegidos para gobernar Roma, Lucio Tarquino, Colantino y Lucio Julio. Y en el ámbito civil, los dos cónsules magistrados que fungían como juez praetor se reservan el imperio y ambos se repartieron las funciones, tanto civiles como militares, al mismo tiempo que uno a otro se limitaba su actuación y las resoluciones se dictaban de manera conjunta. Aquí también podemos ver que otros autores coinciden en que la transición hacia la república se fue dando lenta y gradualmente. Refieren que la caída de la monarquía etrusca pudo relacionarse con el declinar del poder militar de los etruscos y con el fracaso del intento de expansión por el sur de Italia. Estos fueron derrotados en Junas por los griegos. Y, bueno, de esta manera, para el año 1474, la nobleza latino-sabina derrota al monarca. Posterior a ello, dentro de la etapa de la República, el consulado y las magistraturas comienzan a insistir, todo va cambiando de forma en la política. La transición hacia la República no sucedió de manera isofacta, de manera inmediata, hubo cambios que hubo que consolidar con el paso del tiempo. Diversas hipótesis refieren a que los cónsules habían de creación más tardía y los primitivos supremos magistrados fueron tal vez los praetores, es decir, los que iban por delante porque hacían referencia a su investidura militar o como jefes militares. Estos supremos magistrados tenían el pleno poder o el imperio, como se le llamaba, y que recordemos que anteriormente este lo había ostentado el rey. Excepto la parte religiosa, y tenían algunas limitaciones, tales como la magistratura tenía una duración determinada, y esta era generalmente de un año, y al cumplir el cargo eran sujetos de responsabilidad. Y aquí les puedo hacer el comentario de otra situación similar a la actual. Nosotros vemos el cambio de administraciones en el gobierno municipal, estatal y federal, que al concluir el cargo, las personas que tenían ese cargo público siguen sujetos a una responsabilidad
después de concluir el tema. Esto ha sido siempre, sin embargo, al ir creciendo la profesionalización, esto se ha ido incrementando de manera suma, de manera gradual. Todos nos vemos que las personas salen, concluyen el cargo, pero también nos han hecho referencia y nosotros o ustedes como chicos estudiantes de Derecho, pues saben y deben saber que esto no concluye, sino por el contrario, la responsabilidad sigue aún después de concluido el cargo. Una más era que eran magistrados colectivos, es decir, por elección. Sus sesiones eran colegiadas y a mediados del siglo V a.C. se formó una magistratura suprema con 10 miembros cuya tarea fue la de redactar un código legal. Como consecuencia de la lucha de clases en Roma, los magistrados de origen militar gobernaron entre los años 445 a 366 a.C., primero en ternas y más tarde en grupos de 6. Los cónsules, en figuras de pares, aparecen históricamente en el año 367 a.C. y crean una suprema magistratura. Al inicio de la República, los magistrados eran nombrados por sus predecesores, sin embargo el pueblo levanta la voz, nuevamente no está de acuerdo, y empieza a intervenir en su nombramiento hacia el siglo V a.C., aun cuando este fue muy limitada. Los nombres de los cónsules eran insaculados de una lista de patricios elaborada por los senadores, y el 1 de enero de cada año eran investidos de poder por la ley, que consistía en recibir de las curias este poder. Nosotros vuelvo a hacer la parte comparativa. El próximo 1 de enero vamos a ver en todos los municipios que hay un cambio de gobierno y hacen válida aquellas elecciones que se llevaron en pasados meses para el 1 de enero, así como en aquel entonces pues se hace el cambio de poder. Al término de su función, nada más que, bueno, estos, después de un año, si me dan reelectos, tenían derecho a ingresar en el Senado. Recordemos también que la historia de México retira lo que es la reelección de los gobiernos. Sin embargo, bueno, es una figura que en la actualidad ha vuelto con ciertas limitaciones, pero es una figura que ha regresado. Entre los privilegios con que contaban se encuentran la de un curul, y este consistía en el derecho de ocupar una silla especial elaborada a base de marfil donde se sentaban y que representaba al ser una persona que ejercía una elevada magistratura o dignidad. Actualmente pues también tenemos lo que es un curul, donde vemos que se sientan nuestros diputados y ese curul pues les da esa investidura. Ahora bien, sus familiares de estos formaban parte de una clase llamada optimates. Los nombres de estos eran encarcelados de una lista de patricios que era elaborada por los senadores. El cónsul responsable de las acciones militares, a quien también se le nombraba praetor o armatur, usaba una vestimenta especial consistente en un paludamentum, y este era un manto de color púrpura bordado con oro, mismo que también era usado por los emperadores y judíos romanos en campaña. Poco a poco el poder adquirido por los cónsules fue creciendo y el Senado les impuso límites. En ese momento se reservó el derecho de estudiar las rogaciones, que eran no algo más que las iniciativas de los cónsules que podían presentar ante los comicios y así fiscalizar el trabajo de estos. Con estas y otras acciones como la facultad de otorgar títulos y nombramientos con honores a los cónsules, cuando dirigían campañas militares, la autoridad regresó al grupo aristocrático que se sentía amenazada por la plebe, es decir, retoma al Senado. A partir de este momento los comicios se convocan por curia y ya no hay más centurias. Posterior de ello, los conciliateris y los tribunos de la plebe
se convierte en una magistratura que se instaura en el año 494 a.C. y este también se le conocía como el tribuno de la plebe o tribunus plebis, defensor de la clase plebeya, para cuyo fin puede adoptar el derecho de veto contra cualquier decisión de un magistrado patricio o del Senado que fuere contraria a los derechos o intereses de la plebe, y a quien se le investiga de sacrosanctitas, es decir, de inviolabilidad sagrada. Este hecho fue confirmado por la ley Valeria Horatia posteriormente en el año 449 a.C. y de ahí duró hasta el año 339 a.C. Y esta ley permitía que quien atentara contra su persona podía ser detenido por cualquier ciudadano. Por presentar los intereses de la plebe, no podían ausentarse de las civitas por más de 24 horas. Reunida la plebe en asambleas cuyo nombre era Concilia Plebis, elegían a los tribunos de la misma y los ediles plebeyos, quienes auxiliaban a los primeros. Las disposiciones legales que emanaban de la asamblea de la plebe se denominaban plebiscitos, y ese nombre a la fecha lo podemos conocer. Esta incorporación de los plebeyos en la vida política de Roma originó diversos cambios estructurales. Algunos de ellos son la ley Valeria de plebiscitos, se impone de la observancia general de estos mismos. La plebe obtiene el derecho de ocupar magistraturas, tiene acceso al sacerdocio en calidad de augures y de pontífices, y la condonación y moratoria de deudas y la abolición de la contribución personal por deudas. La labor de los tributos de la plebe en un inicio fue brillante. Entre sus logros más connotados se encuentra la redacción de las 12 tablas, misma que constituyen un punto de partida del derecho romano ya escrito. Sin embargo, pues no, más bien a la fecha podemos todavía ver esa parte. Después de esto viene lo que es la asimilación patricio-plebeya, y con el crecimiento de la ciudad y las conquistas, Roma tuvo que reorganizarse tanto social como políticamente. Además surgió la necesidad de crear unión social para poderse proteger de sus adversarios. Esto no sería producto de la casualidad, sino era necesario resolver o por lo menos aminorar los problemas que se estaban teniendo de manera interna. Y estos problemas pues eran por las clases sociales. Los patricios fueron poco a poco permitiendo la incorporación de los plebeyos a las magistraturas, y esto pues tiene una consecuencia y se crea la figura de la pretura por la ley Licina Sextia para el año de 367 a.C. Si se dan cuenta, fue avanzando, fue evolucionando la historia de Roma. El pretor tiene a su cargo la jurisdicción civil de las civitas, y con esta pues tiene la potestad de declarar cuándo se puede llevar a cabo un proceso jurisdiccional que aún sin resolver, no por la decisión del mismo magistrado, sino por un fallo de un juez privado, pues no se ha llevado a cabo. Para esto existían dos tipos de pretores con responsabilidades distintas: un pretor urbano y un pretor peregrino. El primero, que es el pretor urbano, hacía la declaración del derecho respecto de los litigios entre ciudadanos y romanos. Y el pretor peregrino se encargaba de conocer de las diferencias que se suscitan entre romanos y extranjeros o únicamente entre extranjeros. Es decir, si ven, ya vamos viendo un derecho, podríamos decir un derecho internacional y un derecho
pues general, ¿no? Eso trae como consecuencia pues transformaciones socioeconómicas y estas son tanto las conquistas como las ligas y alianzas del Imperio Romano. Traen como consecuencia que se sitúa a la vanguardia de la Europa de la época y queda al frente de los pueblos griegos del sur de la península, ya de manera que es influenciada por los cartagineses. Roma, como sabemos, pues tenía alianzas con Cartago y con Siracusa. Llegando el momento, pues se debió elegir optando por Siracusa, originando así las guerras púnicas, de las cuales la vencedora es Roma, teniendo como nuevos horizontes la cuenca oriental del Mediterráneo, hecho que genera grandes cambios en la sociedad. A los campesinos y guerreros deben una nueva sociedad integrada, básicamente por mercaderes, los preceptores armados y por comerciantes. Para esto, pues el Estado necesitaba hacer frente a las necesidades de un ejército siempre en acción y requería ingresos y empieza a extraer minerales como el cobre, la plata y el oro para sustentar esos movimientos. En Roma se vive en esos momentos una movilización de esclavos extranjeros, producto principalmente de la conquista. Incluso se tiene noticia de que un día llegaron a vender 10,000 esclavos en el mercado de los. Es decir, ya existía un movimiento contra la esclavitud. Las continuas guerras de Cartago traen consigo situaciones difíciles en Roma, ya que por un lado el costo en vidas humanas fue muy elevado, pero al mismo tiempo por el otro la clase campesina se vio afectada seriamente debido a la transportación de trigo. De igual manera, la mala administración de las provincias derivó en que un año no fuera suficiente ni para aulas planeadas, ni tampoco para las operaciones militares. Esto, aunado a algunas guerras civiles por el poder del Senado, contribuyó a la decadencia de las instituciones republicanas. Ahora bien, antes de la caída de la República, se suscitan en Roma dos triunviratos, mismos que son resultado, el primero de una lucha entre Mario y Sila, quienes fueron elegidos en varias ocasiones como cónsules. Uno, Lucio Cornelio Sila, apoyado por los soldados, y por su parte Cayo Mario favorece al Partido Popular, como resultado de haber sido elegidos. Sila propone una reforma constitucional para restaurar el poder senatorial y Mario emprende una campaña en su contra. Sin embargo, Sila es embestido por la dictadura de duración indefinida, aniquilando al Partido Popular mediante propuestas de ley. Así logra restaurar el poder del Senado y pone en práctica la reforma constitucional para el año de 79 a.C. Es decir, si se dan cuenta, ya nos vamos acercando muchísimo, muchísimo más. El primer triunvirato, conformado en el año 60 a.C. por Julio César, sobrino de Mario, Pompeyo y Craso, quienes a través de su pacto secreto comparten el gobierno de la República. Con la muerte de Pompeyo y el paso del tiempo, César es declarado dictador vitalicio en el año 45 a.C. aproximadamente, pero un año después es asesinado en el Senado a los pies de la estatua de Pompeyo.
por pompeyanos encabezados por Bruto y Casio, a quienes les había otorgado amnistía. El segundo triunvirato, a la muerte de César, deviene la guerra civil entre sus seguidores y pompeyanos, y a este se integra ya el triunvirato de Cayo Octavio. Este es último es nieto, sobrino nieto adoptivo de Julio César. Marco Antonio y Lépido responden y se les otorgan poderes consulares por 5 años, y estos los pueden prorrogar por otros 5 años más. El triunvirato se deshace debido a que Octavio regresa a Roma, Marco Antonio permanece en el oriente con el objetivo de pacificarlo, y Lépido es desterrado por Octavio a la isla de Circeio. Antonio Sones lo trata y nombra al rey y la nombra reina de Egipto. Entonces ahí comienza otro movimiento, otro cambio a la historia, porque ya se viene lo que es el imperio, principado y la autocracia. Esto se da a la muerte de César. Esta muerte ocurre en el año 44 a.C. y sucedieron con esta diferentes acontecimientos políticos encuadrables en la Constitución republicana que condujeron después de la batalla de Asio en el año 31 a.C. a la concentración del poder en manos de su sobrino Octavio, y en reduce el número de senadores de 1000 a 700, además de ser nombrado príncipe del Senado, le atribuyó un imperium pro praetore. El Senado le confirmó de igual manera, después del 7º año de su administración, el título de Augusto, que da a su persona un carácter sagrado y recibe el nombre de provincias ocupadas militarmente. Y con esto continúa siendo el jefe de los ejércitos. De igual manera recibe todas las potestades, todas las magistraturas republicanas, pero esto no le permite que los magistrados continúen en el desempeño de sus potestades. Referente a los poderes, en el año 23 se le atribuye la facultad a convocar al Senado en cualquier momento. Ya en el año 19 se le habían conferido el poder de atender a la reestructuración de las leyes y de las costumbres, acto que no ofrecían directamente, sino por medio de presentar a los comicios propuestas de leyes restauradoras de las costumbres y vigilando de estas su aplicación. Inclusive desde ese año, en algunas ocasiones, nombró a un cónsul vacante. Si se dan cuenta, chicos, esto es mucha historia. Vamos a estudiar o estamos estudiando cómo fue cambiando y por qué nuestro derecho romano es tan importante, cómo se fue mejorando, cómo se fue transformando de manera paulatina y de manera histórica y de manera evolucionada, a lo que poco a poco pudimos ver como un derecho aplicable. Posterior a lo que estábamos comentando, el nuevo orden político instaurado por Octavio es de carácter constitucional, diferente de la monarquía y de la república, que respondió a las exigencias de sus tiempos y que además tuvo una duración de 3 siglos, un tanto matizado de influencias greco-helénicas, como es la esfera religiosa e ideológica, pero que más allá de lo religioso y de lo político, como ya se comentó, estaba inspirado en las exigencias de la realidad, particularmente inspirado en las necesidades de las fuerzas político-sociales romanas. Esta época es conocida como la diarquía, ya que el príncipe comparte poderes con el Senado, sin embargo no se encontraban en el mismo plano, pero con el paso del tiempo se convierten en una autocracia.
gracias a las aptitudes y habilidades políticas de Octavio, quien se va robusteciendo de poder. Los poderes de Octavio fueron el Imperium Consulare, mismo que no tenía límites y gobernaba sobre todas las provincias, así como el mando y organizaciones de las legiones en ellas establecidas. La potestad tribucia le otorgaba la convocatoria del concilio de la plebe y del senado, la inviolabilidad del poder y el poder de veto, poder que a la fecha todavía existe. En esta época llega a un estado de unión del imperio basado en 4 procesos a saber. El primero es la transformación del vínculo de alianza o de federación en el de anexión. El segundo es la integración del Estado, nación dominante y los territorios dominados. El tercero es un mismo tipo de organización y sistema municipal. El cuarto es un reconocimiento de ciudadanía a todos los hombres libres de imperio. Con esto, pues, comienza a existir el orden, la paz, la seguridad y la prosperidad gracias a la política de Augusto. Y comienzan una serie de transformaciones socioeconómicas. A partir de esa época, Roma comienza a depender del exterior en lo tocante al suministro de cereales y demás mercancías, ya que la milicia se torna de carácter profesional, obteniendo buenos ingresos. Como consecuencia de la paz en el imperio surge en el siglo de oro de la literatura latina y subsecuentemente a este el de la jurisprudencia. Jurisprudencia que a la fecha podemos nosotros ver. El cristianismo, que había sido perseguido, es bienvenido y adoptado para propiciarle unidad y fortaleza espiritual al imperio. Y por otro lado, un punto medular del régimen fue la falta de articulación de mecanismos de acceso al poder, ya que los príncipes eran elegidos dentro del núcleo familiar. Asimismo, nuevos grupos bárbaros se asentaban sobre las fronteras imperiales. Durante el máximo esplendor de las civitas, existían fuertes crisis económicas provocadas principalmente por el acaparamiento de riqueza por la clase dominante, situación que podemos ver hasta la fecha y que se veía desde la antigua Roma y se ve todavía. Durante el máximo esplendor de las civitas existían esas crisis que existieron a lo largo o han existido a lo largo de la historia, pero que de alguna manera se debían a la poca producción y al mucho consumo de el uso excesivo de oro y plata. Posterior vienen las reformas de Diocleciano y Constantino, y este último instaura el sistema de la tetrarquía con el objetivo de defender las fronteras y de organizar el acceso al poder del trono imperial. Dividió el imperio en el oriente, mismo que gobernó personalmente, y occidente, quien fue gobernado por Maximino. Ambos recibieron el nombre de Augustos, que eligieron a un César que se haría cargo de sus respectivos territorios, conformándose así la tetrarquía, y estas eran 4 figuras imperiales. A la muerte o retiro después de 2 décadas, Augusto sería reemplazado por el César y al mismo tiempo se elegía otro César, y en realidad pues era un tipo de nombramiento. Respecto del ejército, institución que se llevó a
multiplicar, es decir, se realizó muchas veces. Se nombra a los militares para que se hicieran cargo del mismo, que no tenía ningún nexo con la vida civil, y este cuerpo castrense se organiza de la siguiente manera. Había guarniciones limítrofes, cuerpo móvil estratégico y guardia palaciega. Interviene el Estado de manera en un plano económico y también como parte de la organización y participación de las clases sociales en el quehacer profesional. Y aquí en esta etapa se instaura una reforma monetaria. Diocleciano subdivide en más de 100 las provincias, agrupándolas en diócesis, teniendo cada una un vicario al frente de la misma, 6 diócesis en Oriente y otras tantas en Occidente. Constantino, por su parte, establece en la colonia de Vizcaíno la sede del gobierno imperial bautizada con el nombre de Constantinopla, y ya que dispuso para, después de su muerte, el reparto de la dinastía del poder, contribuyó efectivamente a la difusión futura del imperio. Cambia la política hacia el cristianismo de quien se hace adepto y busca dirigirlo para evangelizar los pueblos. Constantino deja de lado las tradiciones romanas, adoptando un gobierno más oriental y carismático, estatuye la pertenencia a la clase del acuerdo al puesto y no por la clase. Se delimitan las actividades de cada una de las figuras y con esto se evitó una confrontación de poder. En aquel momento, legalmente hablando, el emperador cumplía con las funciones de ser tanto fuente de derecho como fuente de autoridad, ya que toda jurisdicción emanaba del soberano y cualquier inconformidad de los ciudadanos se resolvía mediante el recurso de apelación. En las provincias se nombran praesides del orden ecuestre para hacerse cargo ecuestre. Recordemos que el segundo estrato social romano era el de orden ecuestre, constituido por los caballeros, cuyo origen histórico se encuentra en la organización del primitivo ejército romano, donde quienes prestaban servicios en caballería gozaban de nobles privilegios. Y posterior a ello viene unas infiltraciones e invasiones de los bárbaros. Las invasiones bárbaras de los pueblos generalmente de origen germánico se llevaron a cabo principalmente en la frontera fortificada, pretendiendo entrar al imperio. Se desarrolló entre los siglos 3 y 4 ya de nuestra era y marcan la transición entre la antigua historia y la Edad Media. Debido a la falta de mano de obra en el campo, también en la milicia, pueblos enteros fueron admitidos, asentándose como agricultores en estas zonas limítrofes con el compromiso de defender la cuenca del Mediterráneo. De igual manera se reclutaron algunos bárbaros en el ejército, lo que trajo consigo una paulatina barbarización del ejército, ocupando puestos de tropa, ya que los comandantes y la alta oficialidad fueron siempre hombres de clase senatorial y ecuestre, es decir, de clase alta. Los alemanes ocuparon las Galias orientales y los francos en el norte de la misma región. Los ostrogodos
Giria y los anglos de la isla británica, y las orillas del Sena y del Loria. Se mantuvo una pequeña fracción en manos del Imperio Romano. Con la división del imperio, quedan algunas plazas de comandantes acefalas, situación que algunos militares de carrera, en su mayoría bárbaros, aprovecharon y así llegaron al poder dentro del ejército, como Esquilión, Aecio y Risi, lo que les permitió quitar y poner emperador. Así los jefes bárbaros y los pueblos quedaron con clase dirigente de distintas regiones de esta parte occidental, que quedó fragmentada en reinos germánicos. Viene lo que es la caída del Imperio de Occidente, y Rómulo Augustulo termina su reinado hacia el año de 476, cuando Ugarkrao, jefe de los mercenarios, lo sucede en el trono. En adelante nada es igual para Roma, ya que queda sometida a las leyes bárbaras, llamadas las leyes romanas de los bárbaros. Y con eso reinó el derecho vulgar. El derecho vulgar es resultado de un espacio de tiempo en donde el derecho entra en tinieblas por espacios de 2 siglos, y se dice que las grandes escuelas de derecho fueron abandonadas y la lógica primitiva, tanto del campesino como del sonado, imperaron en ese momento. Por lo tanto, el derecho vulgar es una subcorriente jurídica que siempre ha existido y prevalecerá en el tiempo, y es aquel derecho representado tanto por jueces como por abogados que no cuentan con la suficiente preparación y profesionalismo, y por supuesto carecen del refutado arsenal de conceptos, como lo vemos en la actualidad a los que llamamos abogados coyotes. Y bueno, entonces esto me seguiría existiendo. En esta división del Oriente y del Occidente en aquella época, conserva en el ámbito tanto militar como en su derecho la diplomacia y la supremacía del Estado. La tradición romana y la lengua, literatura y cultos son de origen griego. Es así como el Imperio Vizcaíno conserva tanto rasgos helénicos como romanos. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a continuar la siguiente clase con el imperio ya bajo Justiniano y su desarrollo. Muchas gracias.